Hola, amigos. Es un gusto saludarlos de nuevo, espero que hayan tenido una hermosa Navidad en compañía de sus seres queridos y familia. Volvemos al tema de aperturas y en el video de hoy vamos a hablar sobre el gambito de rey. El gambito de rey fue la apertura más popular en el siglo XIX en todos los niveles de juego. En la segunda jugada, grandes jugadores combinatorios como Paul Morphy, 1837 a 1884, y Adolf Andersen, 1818 a 1879, estaban dispuestos a sacrificar el peón F tempranamente, de modo que después de la aceptación del gambito que sigue a E por F4, las blancas buscaban obtener una ventaja en el desarrollo y luego montar un asalto con sus piezas. Obras maestras inolvidables como el Juego Inmortal de Andersen fueron creadas con gambito de rey. Incluso también jugadores más recientes como Boris Spassky y David Bernstein, 1924 a 2006, han ganado partidas con blancas. Sin embargo, con la evolución de la teoría de aperturas, las negras han encontrado formas para desarrollar sus piezas de forma adecuada y así poder contrarrestar la iniciativa de las blancas. Las blancas buscan utilizar la columna F para su ataque y centrar la presión en la casilla F7 de las negras con el alfil desde C4 o el caballo desde 5 o G5. La torre en la columna F también adquiere más fuerza y además las negras desplazan un peón central, por lo que para las blancas es más fácil ocupar el centro con D4. Hoy veremos 4 variantes principales. La primera partida nos muestra el gambito de rey aceptado, que aparece luego de las jugadas E4, E5, F4 y E por F4. Las blancas acá tienen dos opciones principales. Una de ellas es jugar alfil C4, pero después de caballo C6, D4, dama H4 jaque, rey F1, D6, caballo F3, alfil G4, caballo por H4, alfil por D1. Las negras no tienen nada que temer en esta posición. La siguiente alternativa es caballo F3 en la tercera jugada blanca. Esta jugada busca desarrollar rápidamente el caballo y sacar las piezas lo antes posible para agredir al rey negro. A esto las negras responden G5 buscando fortalecer el peón de F4, liberando la casilla G7 para el alfil en algunas variantes, y buscan desplazar al caballo blanco jugando luego G4. También le da más importancia a la jugada caballo C6, pues cuando el peón negro avance a G4 el caballo blanco no podrá ocupar las casillas centrales. Como las blancas ven amenazada la posición de su caballo y el peón de G5 es molesto, deciden atacarlo con H4, a lo que las negras avanzan G4, el caballo debe moverse por lo que salta al centro con caballo E5, ejerciendo presión en el peón de F7, con la amenaza de alfil C4 o D4. Las negras responden caballo F6 dándole firmeza al peón de G4 que está atacado, y amenazan D6 y apoyan un futuro avance a D5. Sigue caballo por G4 y las blancas empiezan a eliminar los peones negros avanzados, caballo por E4 tomando un peón central y dirigiéndose hacia G3, las blancas juegan D3 amenazando al caballo y al peón de F4, sigue caballo G3 amenazando la torre y dama E7 jaque. Las blancas entonces hacen alfil por F4 quitando el otro peón molesto, atacando al caballo de G3 y quitando la presión sobre 3. Continúan las negras con dama E7 jaque evitando que el rey vaya de 2 por dama B4 jaque. Las negras no obtienen ventaja jugando caballo por H1 porque pierden la dama luego de dama E2 jaque, dama E7, caballo F6 jaque, rey D8, alfil por C7 jaque, rey por C7, caballo de 5 jaque. Volviendo a la jugada 8 de las negras, después de dama E7 jaque, las blancas no pueden ir a D2 por lo que describimos antes, por lo que se protegen del jaque con el alfil, jugando alfil E2 que también defiende al caballo de G4. Las negras todavía no pueden tomar la torre de H1 pues si caballo por H1 seguiría alfil G5, dama E6, por ejemplo, caballo F6 jaque, rey D8, caballo de 5 jaque, F6, alfil por F6 jaque, rey E8,
caballo por C7 jaque y las negras pierden su dama. Entonces las negras juegan torre G8 amenazando al caballo de G4 y previniendo alfil G5, por lo que la amenaza sobre la torre de H1 es real, por lo que las blancas juegan alfil por G3, las negras entonces juegan torre por G4 equilibrando el material, atacando al alfil de G3 que debe moverse, presionando el peón de G2 y en H4. Y aunque tienen peor desarrollo que las blancas, las negras han obtenido la igualdad. Como vimos, un juego preciso por parte de las negras logra la igualdad, aunque en las variantes vimos que no es fácil para las negras encontrar las jugadas correctas. La siguiente variante que veremos es la variante moderna, defensa Abbasia, que surge en el tablero después de las jugadas E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, D5. Las negras buscan liberar ambos alfiles de la forma más rápida posible, atacando el peón débil D4, las blancas deben tomar pues otras jugadas como E5 fallan por G5 y las negras amenazan desplazar al caballo blanco de su posición, las negras tienen un punto en el centro que es su peón de E5 y además su alfil de casillas blancas ya tiene juego. Entonces las blancas juegan E por D5. Las negras juegan caballo F6, desarrollando una pieza y atacando en D5. Continúan las blancas con C4 defendiendo su peón y dándole casillas libres a la dama. Luego C6 para presionar en D5, las blancas continúan su expansión central con D4, C por D5 tomando el molesto peón central y las blancas juegan C5, rodeando el peón y buscando alfil B5 jaque y restringiendo al alfil de casillas negras oponente. Las negras tratan de abrir espacio para su alfil con B6, atacando el peón de C5, y buscando desviar a las blancas con C por B6, dama por B6, alfil por F4, dama por B2, dama E2 jaque, dama por E2, alfil por E2, alfil B4 jaque y las negras están en buena posición. Entonces en la jugada 8, las blancas, después de B6 de las negras, juegan B4 defendiendo el peón de C5, alfil E7, alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por D7 y dama por D7 con una posición equilibrada. En la siguiente variante veremos el contra, gambito Falpier que aparece luego de D4, E5, F4, D5. Las negras no solo no toman el peón ofrecido por las blancas, sino que ofrecen a su vez un peón, buscando acelerar su desarrollo y abriendo líneas para los alfiles. Las blancas no pueden jugar F por E5 pues sigue dama H4 jaque, G3, dama por E4 jaque, dama E2, dama por H1. Entonces sigue por D5, atrayendo a la dama negra, las negras juegan E4 buscando entorpecer el desarrollo de las blancas, también es posible tomar en F4. Las blancas juegan D3, atacando el peón, y las negras defienden con caballo F6. No se recomienda dama por D5 porque las blancas ganan tiempos contra la dama negra con caballo C3. En la cuarta jugada entonces seguimos con caballo F6, D por E4, caballo por E4, abriendo la diagonal para la dama, caballo F3 previniendo dama H4, alfil F5 y las negras buscan presionar en F2, dama E2, desocupa D1 para el rey, clava al caballo negro, alfil F5 defendiendo el caballo, y las blancas juegan caballo C3 acumulando más presión sobre el caballo D4. Las blancas podrían estar tentadas a jugar en la octava jugada G4, pensando que ganan una pieza, pero después de enroque corto, G por F5, torre E8, dama G2, caballo F2 jaque, alfil E2, caballo por H1 las negras tienen compensación por la pieza sacrificada con la torre ocupando la columna abierta y el rey blanco en el centro. Entonces en la jugada 8, después de que las blancas muevan caballo C3 sigue dama E7 amenazando caballo por C3, alfil E3, alfil por E3, dama por E3, caballo por C3 y se ataque la dama blanca, entonces dama por E7 jaque, rey por E7, B por C3.
Las negras pueden aprovecharse de los peones doblados de las blancas y recuperar algunos peones con su alfil. La posición es equilibrada. La última variante que analizaremos hoy es la variante clásica del gambito de rey rehusado. Tenemos las jugadas E4, E5, F4, alfil C5. Las negras buscan aprovecharse la debilidad de la diagonal G1, A7 y retrasar el enroque de las blancas. Las blancas juegan caballo F3 previniendo dama H4 y atacando en E5. Las blancas no deben jugar, en la tercera jugada, F por E5 pues dama H4 jaque, G3, dama por E4 atacando la torre de H1. Las negras juegan D6 protegiendo el peón D5 y dando vía libre al su alfil de casillas blancas. Si las negras juegan caballo C6 para defender el peón, seguiría caballo por E5, caballo por E5, D4 con ataque doble al caballo y al alfil. Volviendo a la posición de la jugada 3, luego de E6, las blancas juegan C3 para avanzar a E4, y las negras presionan el peón de E4 con caballo F6. Las blancas siguen con D4, E por D4, C por D4, alfil B6, caballo C3, caballo C6, E5. A las negras no les conviene E por E5, pues luego de F por E5, caballo E5, alfil G5 deja a las negras en una posición incómoda en las casillas negras del flanco de rey. Entonces en la octava jugada negra mueven caballo E7, luego dama E2 buscando un ataque con jaque descubierto al rey, lo que impide que las negras tomen en D4. Por ejemplo, caballo por D4, caballo por D4, alfil por D4, E por D6 jaque, rey F8, caballo E5 atacando al alfil, alfil B6, D por C7, alfil por C7 y las blancas tienen una posición mejor y las negras han perdido en enroque. Entonces en la jugada 9 las negras juegan D por E5 y después de E por E5 y caballo C5 hay igualdad en el tablero. Bueno amigos, vimos una apertura interesante, algo riesgosa, pero con muchas líneas forzadas en la que ambos bandos pueden equivocarse. ¿Ya juegas el gambito de rey? ¿Te gustan los ataques rápidos? Por favor deja en los comentarios tus respuestas o alguna pregunta. No olvides darle apoyo al canal con tu suscripción. Por ahora me despido, les envío un saludo, nos vemos en un próximo video y no olviden hacer a alguien feliz hoy. Bendiciones.